Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. Hola. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que está dando mucho de qué hablar, la crisis en el Catatumbo colombiano. ¿Te parece si empezamos por la crítica de Catalina Suárez? Me parece perfecto. Bueno, ella acusa al gobierno de estar desconectado y de irrespetar al país al no prestar suficiente atención a lo que está pasando en el Catatumbo. Y señala, por ejemplo, la ausencia del presidente y del ministro de Defensa como prueba de ello. Y aquí es donde la figura de Catalina Suárez se vuelve clave para entender el contexto. ¿Por qué? Bueno, quizás algunos de nuestros oyentes no estén familiarizados con ella, pero Catalina Suárez es conocida por sus opiniones bastante, digamos, firmes, generalmente alineadas con el uribismo. O sea, podríamos decir que su crítica al gobierno, aunque válida, también está influenciada por su postura política. Exactamente, no significa que sus argumentos sean falsos, pero sí que debemos considerar este posible sesgo al analizarlos. Y ahora, ¿cómo responde Petro a estas acusaciones? Bueno, Petro respondió a través de un trino, confirmando que ha estado en contacto con el gobierno venezolano. Sí, y que delegó en el ministro de Defensa la tarea de establecer un plan conjunto para erradicar a las bandas armadas de la frontera. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Hablar con Maduro no algo que le guste a todo el mundo. ¿Qué? Es realmente necesario dialogar con el gobierno venezolano para solucionar la crisis. Esa es la pregunta del millón. ¿Y qué dice Petro al respecto? Petro justifica su viaje a Haití argumentando la importancia de cumplir con los compromisos internacionales y la capacidad de gobernar a distancia. Pero claro, eso nos lleva a otra pregunta. ¿Cuál? ¿Son los compromisos internacionales tan urgentes como la crisis del Catatumbo? Buena pregunta. ¿Tú qué opinas? Bueno, si analizamos la situación del Catatumbo, vemos que la violencia y el desplazamiento forzado son problemas crónicos que se han intensificado en los últimos años. La región es un punto estratégico para el narcotráfico, las guerrillas, y la presencia del Estado es débil. Entonces, podríamos decir que la decisión de Petro de viajar a Haití, aunque legítima, podría interpretarse como una falta de prioridad a la crisis interna. Es una interpretación posible. Y es precisamente este tipo de dilemas los que hacen que esta situación sea tan compleja. De acuerdo. Ahora, Petro también ha señalado al gobierno anterior, argumentando que la falta de implementación del acuerdo de paz durante los mandatos de Santos y Duque es una de las causas de la crisis actual en el Catatumbo. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, la falta de implementación del acuerdo de paz ha tenido consecuencias graves en varias regiones de Colombia, incluyendo el Catatumbo. Muchos de los grupos armados que operan allí son disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo, que se rearmaron posteriormente. Es decir, que la violencia actual es, en parte, un legado del conflicto armado que aún no termina de resolverse. Exactamente. Y esto nos lleva a otra capa de complejidad, la historia de Catatumbo. Esta región ha sido históricamente marginada y olvidada por el Estado, lo que ha creado un caldo de cultivo para la violencia y la ilegalidad. Entonces, no se trata solo de la respuesta del gobierno actual, sino de un problema estructural que viene de atrás. Así es. Para entender la crisis actual es necesario tener en cuenta este contexto histórico. De acuerdo. Volviendo a Petro, él confirma que ha estado en diálogo con Maduro para cerrar los pasos ilegales en el río Catatumbo y que ambos países están realizando vuelos de vigilancia conjuntos en la frontera. Sí. ¿Qué implica eso en la práctica? Bueno, los pasos ilegales son rutas clandestinas que cruzan el río Catatumbo, que son utilizadas para el contrabando, el narcotráfico, el paso de grupos armados. Ya veo. Cerrar estos pasos implica un esfuerzo coordinado entre Colombia y Venezuela para controlar la frontera. ¿Y qué tan viable es esta cooperación? La relación entre ambos países ha sido bastante tensa en los últimos años. Cierto. Pero la crisis del Catatumbo exige que ambos gobiernos dejen de lado sus diferencias y trabajen juntos. La frontera es porosa Sí. y los grupos armados se aprovechan de esta debilidad para operar con impunidad. O sea que la solución no está solo en el lado colombiano, sino que requiere de una acción conjunta con Venezuela. Exacto. Y esto nos lleva a otro punto importante. La ayuda humanitaria. Sí, porque hay denuncias de que la ayuda no está llegando a los desplazados en Norte Santander, a pesar de que el gobierno asegura haber enviado toneladas de provisiones. Exactamente. ¿Qué está pasando entonces? ¿A dónde se está yendo la ayuda? Esa es la gran pregunta. ¿Podríamos estar ante un caso de corrupción, ineficiencia O sea, o incluso manipulación política por parte de actores locales? Si la ayuda no llega a quienes la necesitan, las consecuencias pueden ser devastadoras. es indignante pensar que alguien pueda estar lucrándose con la tragedia de estas personas. Sin duda, y es aquí donde el papel de la información y la transparencia se vuelven fundamentales. Claro.
Necesitamos saber qué está pasando con la ayuda humanitaria, quiénes son los responsables de su distribución y por qué no está llegando a su destino. Bueno, es importante destacar que aunque el presidente y el ministro de Defensa no estén presentes físicamente en el Catatumbo, las fuerzas del orden siguen operando en la zona. O sea que no podemos asumir que la ausencia física del gobierno implica una inacción total. El TADO tiene una estructura jerárquica que permite que las operaciones continúen, incluso cuando las figuras de mayor rango están en otros lugares. ¿Cómo se reconcilian estos operativos con la crítica de que el gobierno no está haciendo lo suficiente para atender la crisis? Es una pregunta compleja. Por un lado, tenemos operativos exitosos que demuestran que el Estado está presente y que está combatiendo a los grupos armados. Pero por otro lado, tenemos una crisis humanitaria que no se resuelve solo con la fuerza. Entonces, ¿se podría decir que la respuesta del gobierno es incompleta? Quizás. Y es aquí donde la opinión pública juega un papel importante. ¿En qué sentido? La percepción de la gente sobre la actuación del gobierno, ya sea positiva o negativa, influye en la forma en que se desarrolla la crisis. O sea que la información, la desinformación, los intereses políticos juegan un papel fundamental en este escenario. En el caso del Catatumbo, esta combinación crea un panorama aún más complejo y difícil de analizar. Wow, realmente hay mucho que digerir. Y para quienes quieran profundizar en este tema, les recomiendo el podcast Voces de Colombia en YouTube. Sí, allí encontrarán análisis y perspectivas sobre la realidad colombiana contada desde las voces de quienes la viven día a día. Excelente recomendación. No olviden darles un me gusta y suscribirse al canal para no perderse ningún episodio. Exactamente. Y ahora sí, volvamos al Catatumbo. En la siguiente parte, analizaremos con más detalle las estrategias del gobierno para abordar la crisis y las implicaciones de la cooperación con Venezuela. Y retomando lo que estábamos conversando, la situación del Catatumbo, con su historia de conflicto y abandono estatal, la verdad es que es un escenario perfecto para la manipulación. O sea, que la tragedia se usa como arma política. Pero ¿a quién beneficia esto? ¿Quiénes se benefician de esta narrativa? Esa es la pregunta clave. ¿A quién le conviene que la región siga en esta inestabilidad, en este caos? ¿Quiénes se benefician de que la ayuda humanitaria no llegue a su destino? Es un panorama bastante desalentador. Sin embargo, Petro insiste en la necesidad de un plan conjunto con Venezuela para combatir el narcotráfico y a las bandas armadas. Y esa es una pieza fundamental. El Catatumbo, al ser una zona fronteriza, es un territorio poroso, donde los grupos armados operan con total impunidad, aprovechándose de la falta de control estatal en ambos lados de la frontera. La importancia de tapar los pasos ilegales en el río Catatumbo. ¿Qué significa eso en la práctica? Bueno, imagínate el río Catatumbo como una línea que divide a Colombia y Venezuela. Sí. A lo largo de este río existen muchos puntos de cruce clandestinos, a los que llamamos pasos ilegales. Y estos pasos son utilizados para el contrabando, el tráfico de drogas, el movimiento de grupos armados. Entonces, taparlos significa implementar un control mucho más estricto en la frontera, con mayor presencia militar, policial, para dificultar el paso de estos actores ilegales. Y eso, obviamente, requiere una colaboración muy estrecha entre Colombia y Venezuela. Por supuesto, es una tarea titánica, Sí. que exige inteligencia, recursos y sobre todo voluntad política por parte de ambos países. ¿Y la comunidad internacional qué papel juega en todo esto? Bueno, la comunidad internacional puede jugar un papel crucial. Organismos como la ONU pueden brindar apoyo en la atención a los desplazados. Volviendo a la información que estamos analizando, ¿te parece acertada la respuesta de Petro a Catalina Suárez? En términos de comunicación política, yo creo que Petro logró desarticular la crítica de Suárez, presentando evidencia de la acción del gobierno, señalando las contradicciones de la oposición. Pero también generó polémica al confirmar los diálogos con Maduro, ¿no? Sí, pero es una polémica necesaria. ¿Por qué? El diálogo con Venezuela es indispensable para abordar la crisis del Catatumbo. Ignorar a Maduro no hace que el problema desaparezca. Al contrario, podría agravarlo. Las relaciones diplomáticas, aunque sean tensas, son un canal de comunicación vital en este tipo de situaciones. Y hay que recordar que el diálogo no implica condonar las acciones del régimen venezolano. Se puede dialogar con un gobierno sin renunciar a las críticas y a la defensa de los derechos humanos. Es un equilibrio delicado, pero necesario. Y hablando de soluciones, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Hay alguna luz al final del túnel? Es difícil hacer predicciones, pero yo creo que la clave está en la voluntad política Ajá. para implementar una estrategia integral que aborde las causas profundas del conflicto. De acuerdo. La cooperación con Venezuela es fundamental, al igual que la participación de la comunidad internacional. La crisis del Catatumbo es un desafío enorme, Sí. pero también una oportunidad para demostrar que la
paz es posible, incluso en los rincones más olvidados del país. Y una oportunidad para recordar que la información, el análisis crítico y el diálogo son herramientas indispensables para construir un futuro más justo y equitativo. Completamente de acuerdo. Y ahora, antes de pasar a nuestra sección final, queremos tomar un momento para recordarles que si les interesa profundizar en temas como este, les recomendamos el podcast Voces de Colombia en YouTube. Allí encontrarán análisis y perspectivas sobre la realidad colombiana, contada desde las voces de quienes la viven día a día. No olviden darles un me gusta y suscribirse al canal para no perderse ningún episodio. Hay un último punto que me parece importante destacar. Es la necesidad de no caer en la trampa de simplificar. Esta crisis no se reduce a buenos contra malos o gobierno contra oposición. Es que es tentador, ¿no? Sobre todo cuando los medios nos bombardean con titulares sensacionalistas y narrativas tan polarizadas. Claro, pero la realidad es mucho más compleja. En el Catatumbo, como en muchos otros conflictos, hay muchos actores con intereses diversos, agendas ocultas y estrategias que a veces se solapan y a veces se contradicen. Entonces, ¿cómo se supone que el oyente promedio que no tiene tiempo de investigar cada detalle pueda navegar por esta complejidad? Un espíritu crítico, Ajá. cuestionando las fuentes de información, contrastando diferentes perspectivas, buscando el contexto histórico y sobre todo desconfiando de las soluciones fáciles y las explicaciones simplistas. Es un llamado a la responsabilidad, Totalmente. de ser ciudadanos informados y a no dejarnos manipular por las agendas políticas que a veces se esconden detrás de la información. Exactamente. Y en el caso del Catatumbo, la responsabilidad es aún mayor porque estamos hablando de vidas humanas, de familias desplazadas, de comunidades enteras atrapadas en un ciclo de violencia que parece no tener fin. ¿Cuál sería entonces la invitación que le hacemos al oyente que nos ha acompañado en este viaje al corazón de la crisis del Catatumbo? A seguir indagando, a no conformarse con las versiones oficiales, a buscar las voces de quienes viven en la región, a comprender las raíces históricas del conflicto y a exigir soluciones integrales que vayan más allá de la simple retórica política. Y a recordar que el Catatumbo no es un caso aislado. Es un reflejo de los desafíos que enfrenta Colombia en su camino hacia la paz, la justicia social y la reconciliación. Desafíos que solo podremos superar a través del diálogo, la empatía y la construcción de un futuro común donde todas las voces sean escuchadas y todos los derechos sean respetados. Un futuro que ojalá sea más justo y pacífico para las comunidades del Catatumbo y para toda Colombia. Y antes de despedirnos, como siempre, queremos invitarte a que te unas a la conversación. Sí, si este deep dive te ha parecido interesante, te invitamos a que compartas tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué preguntas te surgen? Y por supuesto, no olvides apoyar el podcast Voces de Colombia en YouTube. Dale me gusta y suscríbete para seguir escuchando más contenido sobre la realidad colombiana. Gracias por acompañarnos en esta inmersión